Usted sabe que el instinto de los animales es siempre certero, aunque restringido, mientras que la inteligencia del hombre es de suyo ilimitada, pero expuesta al error. ¿Le parece que hemos salido ganando? Pienso en una paloma mensajera empeñada en aprender geografía, o no llegará nunca a su destino, o llegará con mucho retraso y después de 1000 rodeos. El humor surge, según Freud, a la vista de un gran esfuerzo inútil, siempre que movemos el piano en lugar de mover el taburete. Considere, señor, que nuestra inteligencia funciona a partir de los sentidos, que todas las ideas y elucubraciones arrancan de eso que perciben los sentidos, porque no somos espíritus puros. Verdaderamente, nuestros sentidos abarcan un campo muy pequeño. Los ojos solo captan una gama de colores bastante pobre, el oído solo registra aquellos sonidos que no son ni demasiado agudos ni demasiado graves. Luego viene el trabajo de la inteligencia, que es capaz de añadir al color violeta el ultravioleta, y al rojo el infrarrojo, y que tras haber oído campanas se pregunta ¿a dónde? Nuestros sentidos, repito, son muy limitados. 5 angostas ventanas, situadas casi al ras del suelo, para otear el mundo, 5 conchillas con las que ir recogiendo el agua del océano. Pero esto es lo de menos. Al fin y al cabo, los sentidos de los animales adolecen de parecida estrechez. Lo grave en nuestro caso no es que sean limitados, es que son falaces. Entre las llamadas ilusiones ópticas goza de gran renombre el fenómeno de espejismo. Conviene advertir que dicho fenómeno reviste formas muy variadas y se da con igual frecuencia en la ciudad que en el desierto. En realidad no percibimos lo que vemos, sino lo que esperamos o tememos ver. No vemos con el ojo, sino a través del ojo. Nuestro aparato perceptivo es ya un aparato interpretativo. Pues bien, a estas ilusiones de los sentidos hay que sumar luego las ilusiones propias de la razón, la cual se comporta con la misma o mayor arbitrariedad. Generalmente, nuestros juicios no vienen determinados por los datos que recogemos, sino por el esquema ideológico previo con el que examinaremos dichos datos. Nuestros juicios dependen de nuestros prejuicios, ya sé. Usted me responderá que el hecho de hablar de tales ilusiones demuestra que han sido detectadas, que su falsedad ha sido advertida y corregida. Pero, ¿cómo saber si los instrumentos de rectificación no son también defectuosos? Lo que difiere de un error no es necesariamente verdad, quizás sea otro error distinto. Y cuando esos instrumentos corroboran lo que nosotros ya teníamos por cierto pero hemos querido someter a comprobación. Bien podría tratarse de algo así como una división equivocada que luego viniese a rectificar una prueba del nuevo igualmente equivocada. Desde luego, nada de esto impide que en nuestra vida cotidiana nos vayamos arreglando mejor o peor a base de verdades que, aunque hipotéticas, son útiles, son funcionales. Sin embargo, no debe ignorarse que el valor práctico de una certidumbre no garantiza en absoluto su verdad teórica. ¿Qué hacer? Por fortuna, disponemos de la filosofía. La filosofía va al fondo del problema, preguntándose el modo más radical sobre las posibilidades de la mente humana para aprender la verdad. Como dice, muchas gracias, señor Deiro. Yo no diría que soy un hombre culto, sino solamente curioso. Hubo un tiempo en que leía desafortunadamente, devorando cada año centenares de libros, y a los años bisiestos algunos más. Después paré en seco, convencido de que no valía la pena leer, convencido de que un libro de 400 páginas solo sirve para hacer 200 pajaritas de papel. Hoy creo que esa opinión es profundamente injusta, pues con un libro no solo se pueden hacer pajaritas, sino también barcos, aviones, rinocerontes. Sucede que las ciencias son múltiples y necesitan lenguajes diversos, por lo cual cada especialidad ha creado su propio código, su propio idioma. La confusión resultante se llama Babel. Lo de menos fue que en un momento dado los constructores de aquella torre empezaran a hablar sumerio, babilonio o egipcio. El verdadero desastre consistió en que cada oficio estableció un lenguaje diferente y ya no podían entenderse los albañiles con los plomeros, los arquitectos con los ecologistas, los políticos con los maestros de moral, hasta tal punto que empezaron a discrepar no solo sobre el objetivo de la construcción de dicha torre, sino incluso sobre si aquello era una torre o era otra cosa. Fue entonces cuando se hizo necesaria la presencia del filósofo. Entonces, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, ahora también el filósofo aparece en nuestra convulsa sociedad. Convoca a los científicos y empieza contándoles una instructiva historia. Cierto satón hindú trajo a la plaza pública un elefante y luego mandó a venir a 3 hombres con los ojos vendados, para preguntarles qué era lo que había allí. Se acerca el primero de los 3, toca la oreja del animal y dice, es una hoja de higuera. El segundo toca una pata y afirma sin vacilar, es el tronco de un castaño. Acude el tercero, coge la trompa y suelta espantado, es una serpiente. He aquí un viejo chiste que vendría a confirmar aquel principio que hace rato expuse ante usted. El humor como distanciamiento, como sabiduría inspirada en un contexto siempre más amplio.
Se trata de un chiste muy del gusto de los filósofos y de los profesores dedicados a estudios interdisciplinares. Créame, también el filósofo caería muy pronto víctima del humor. Su tentación específica es el eclecticismo. Ante una disputa en la cual alguien afirma que las urracas son blancas y otro que son negras, el ecléctico resuelve la situación diciendo que son grises. A fin de no caer en los excesos de la extrema derecha o de la extrema izquierda, él ha abrazado el extremo centro. En su opinión, la verdad es siempre un equilibrio, una maroma de funambulistas que divide el error en dos partes iguales. Hay que discernir y luego conciliar. Solo así puede llegarse al conocimiento de la realidad. Está convencido de que abriendo alternativamente uno y otro ojo se obtiene una visión completa. Desprecia al científico, especializado en un único ramo del saber, todo especialista, limitándose cada vez más a su propio tema. Cada vez más sabe más de menos cosas, hasta que llega a saberlo todo de nada. El filósofo no incurriría en semejante disparate. El filósofo ha averiguado que por encima de los conocimientos concretos, y frecuentemente contra ellos, existe un conocimiento superior, caracterizado por la abstracción. Cuando se han dejado de lado todos los datos exteriores, de naturaleza siempre impura, la mente empieza a trabajar exclusivamente con sus propios materiales. De este modo, lo que se obtenga será una verdad del todo incontaminada, incorpórea, una verdad intachable. ¿Cogito ergo sum? Descartes resultaba un demasiado grosero. Pienso que pienso, luego pienso que existo. Eso está mejor. El filósofo contempla embelesado cómo las ruedas de su maquinaria mental giran cada vez más deprisa, a un ritmo acelerado que nada perturba. ¿Qué ha sucedido? Las ruedas giran en el vacío, no muelen nada. El filósofo es un especialista en generalidades. Cada vez sabe menos de más cosas, hasta que llega a no saber nada del todo. He ahí la síntesis última de los grandes sistemas. El puro caldo de cabeza, lo que queda en el filtro después de colar una sopa de unicornio, apoteosis de la razón. Chesterton se indagaba contra aquellos que definen la locura como pérdida de razón. En realidad, loco no es quien ha perdido la razón, sino quien ha perdido todo menos la razón. Su razón funciona impecablemente, solo que dentro de una campana neumática. El loco que se considera rey, ¿cómo podría ser convencido de lo contrario? Si lo meten en un manicomio, eso fortalece su creencia. Lo han encerrado para impedirle recuperar el trono. ¿No es lógica tal deducción? No niego que algunos de estos filósofos vuelvan sus ojos de vez en cuando a la realidad exterior con objetivo de revisar sus presuntas certezas. Pero, ¿qué ocurre? A las ilusiones ópticas se le suman las otras, mucho más obstinadas. Lo único que ellos ven es lo que esperaban ver. Lo único que hallan es su propia confirmación de sus ideas. Los principios teóricos distorsionan los datos objetivos a fin de que estos puedan sancionar la validez de aquellos. Para transformar en tesis una hipótesis solo hace falta un hecho empírico, que indefectiblemente será contemplado y analizado desde los presuntos dictados por dicha hipótesis. Cabría esperar que así como el razonamiento está llamando a detectar las ilusiones de los sentidos, estos sirvieran para denunciar los extravíos del razonamiento. Pues bien, a menudo sucede todo lo contrario. Como ya advirtió Pascal, además de equivocarse cada cual por separado, la razón y los sentidos tienden a engañarse mutuamente. No me negará usted que se trata de una escena hilarante. Un excelente montaje del humor para ludibrio y enmienda de filósofos. Un diálogo en que los interlocutores, además de mentirosos, fueran sordos. Pero el verdadero filósofo no tiene enmienda. Es un pensador obstinado, pertinaz y continuará impertérrito en su trabajo sin desfallecer jamás. Cualquier observación que se le haga es una objeción que él está obligado a rebatir. Así como a los verdaderos creyentes la persecución los reafirme de su fe, así también el filósofo halla en la impugnación un estímulo y un acicate. El filósofo es un hombre inasequible al desaliento. Hay que arguir y redarguir, inferir, colegir, elucubrar. Se trata de una actividad sin fin, porque se trata de un camino sin meta. Demócrito afirma que los griegos son mentirosos. Ahora bien, Demócrito es griego. Por consiguiente, Demócrito miente. Por consiguiente, es falso que los griegos sean mentirosos. Por consiguiente, Demócrito no miente. Por consiguiente, es cierto que los griegos son mentirosos. Por consiguiente, Demócrito miente. Por consiguiente... He ahí el famoso silogismo llamado bicornuto. Y yo me pregunto, si pusiéramos en fila todos los silogismos que se han ido elaborando a lo largo de los siglos, ¿no resultaría un único y colosal silogismo bicornuto? Cada capítulo de la historia de la filosofía refuta el anterior y es refutado por el siguiente. El silogismo bicornuto es solo una página de humor en los tratados de lógica, pero la lógica es un tema muy frecuente en las antologías del humor. Demócrito miente, Demócrito no miente. Jamás se parará el disco porque se trata de un disco rayado. El filósofo seguirá argumentando ininterrumpidamente, pedaleando sin pausa, ya que en el momento en que dejase de pedalear se caería de la bicicleta. Sería fulminado por el resplandor de la evidencia.
Pero el filósofo es solo un caso extremo, señor Deiro. ¿Qué decir del resto de los humanos? El hombre piensa y el filósofo solo es un ser pensante en estado de gravedad. Mejor dicho, es un arquetipo, un paradigma de la humanidad. Como en otro sentido lo son también el soldado, el peregrino y el comediante, imágenes estilizadas del hombre. Ese ser cuya vida constituye una lucha continua, un azaroso viaje y una farsa casi constante. El filósofo es otro arquetipo del hombre, ese cuya vida constituye también, y sobre todo, una incesante máquina de pensar. Dígase, pues, del hombre en general cuanto quedó dicho el filósofo en particular. El hombre piensa, creyendo así alcanzar la verdad. ¿Qué clase de verdad? Ni siquiera podemos imaginar otra verdad que no sea humana. Esa verdad inimaginable, superior, incondicional, distaría probablemente de la verdad humana casi tanto como del error humano. A menudo nuestra verdad resulta humana en el sentido más exagerado del término, en cuanto a verdad subjetiva, en cuanto opuesta a la objetividad de lo real. A menudo la observación de un hecho no pasa de ser un mero proceso mental, y lo que llamamos relación causal entre dos hechos se reduce frecuentemente a una simple asociación de ideas. Insisto, loco es quien ha perdido todo menos la razón, menos el uso y abuso de razón. Solo un loco puede decir la verdad, exclamó el sabio, pero otro, mucho más sabio, respondió: solo un loco puede estar convencido de que posee la verdad. El hombre piensa, el hombre es una caña que piensa. Curiosa facultad esta del entendimiento humano, cuya misión parece que no es tanto obtener la verdad, cuanto simplemente pensar, girar alrededor de la verdad, lo cual nos revela del paso de la utilidad de las palabras humanas. Aunque no sirvan para contener la verdad y consiguientemente tampoco para comunicarla, sirven al menos para ejercitar los órganos de fonación. ¿Solo para eso? También para componer sistemas filosóficos, también para hacer más soportable un viaje en ferrocarril. Ha empezado a llover. La próxima estación es Calatayud. El filósofo es un arquetipo del hombre. Muchas veces hablamos solo para evitar el horror al vacío, que es el miedo a la soledad y el miedo a la oscuridad. Tal vez hablarse el único consuelo que nos queda a los humanos ante la imposibilidad de comprender. Sinceramente dígame, ¿le parece que hablo demasiado? Gracias, es usted muy generoso. Sin embargo, cabría otro consuelo, y es afirmar que nuestro destino no consiste en hallar la verdad, sino en buscarla. Imagine una vasta biblioteca con 1.000.000 de libros y cada libro con 1000 páginas. En una de esas páginas de uno de esos libros hay una línea donde se contiene la fórmula mágica para alcanzar la felicidad. Exactamente, usted lo ha dicho. Después de gastar la vida consultando ansiosamente libros y más libros, cuando está a punto de terminar sus días, el hombre da por fin con la misteriosa fórmula. El hombre se entera de que su felicidad consistía en hacer lo que ha hecho, es decir, en perseguir inalcanzablemente la felicidad. Sustitúyase en este caso felicidad por verdad. El humor es pródigo en consuelos. La jirafa tiene ideas muy elevadas. Lo concibo como un chiste más bien pedagógico. La mula come con el rabo. Son viejos recursos encaminados a conseguir que los escolares discurran. En efecto, la mula no se quita el rabo para comer y la jirafa levanta su cabeza 5 o 6 metros sobre el nivel del suelo. Pero el enunciado relativo a la jirafa se presta además a otra lección sumamente útil. Sería un pretexto muy oportuno para instruir en ese momento a los niños sobre algo importantísimo, sobre la incomparable dignidad del ser humano, el cual, nunca deberán olvidarlo, es el único ser en el mundo capaz de tener ideas. El pájaro vuela, el pez nada, el hombre piensa. La jirafa tiene ideas muy elevadas, resulte un chiste contra las jirafas. Sin embargo, mucho me temo, señor Deiro, que puede convertirse en un chiste contra las ideas. ¿Qué clase de elevación poseen realmente nuestras ideas? Al desarrollar su inteligencia, el hombre apenas ha hecho otra cosa que estirar el cuello, alargar las 7 vértebras que son comunes a todos los mamíferos. A fuerza de estirar el cuello durante muchos milenios, pudo la jirafa comer el follaje de los árboles y el hombre alimentarse de abstracciones. El hombre tiene ideas muy elevadas. Sospecho que en algún sitio esta frase es un chiste.